Muy buenos días, este es el video número 168 y estamos aquí continuando con los estudios del libro de Romanos. ¿Ya? Aquí estamos en el libro de Romanos estudiando lo que son las leyes. Hay que recordar que Jesucristo dio solamente algunas leyes y dejó, ¿cierto? Jesucristo dio las más importantes, las que, sobre las cuales se iban a sostener todas las leyes que dieran los apóstoles, ¿ya? Así que, Jesucristo había asentado la base sobre la cual iba a crecer, entonces, toda la estructura espiritual que el ser humano necesitaba para poder alcanzar, como ya sabemos, la santidad. Pero estamos aquí también haciendo este estudio paralelo, conforme a todo lo que son las leyes de santidad que fueron registradas por nuestro Señor ahí en el Antiguo Testamento, como un testimonio para saber cuándo las Escrituras estaban adulteradas o no, para saber si los libros eran apócrifos o si habían sido inspirados por Dios. Y vamos primero a retomar este estudio paralelo que tenemos aquí sobre las Escrituras y que también hablan sobre la realidad del ser humano. Aquí la realidad que está dada dentro de lo que es el fuero interno. Aquí hay que ser reiterativo porque tenemos la tendencia a ser o a tener, más bien dicho, aquí, o a tener este sentido común de las cosas, esta lógica fundamental, y no darnos cuenta que el camino de Dios es subjetivo, ¿ya? Y que es un camino que está dirigido, ¿ya? En todas sus formas, como son las Escrituras de la Biblia, en todas sus formas dirigido hacia el fuero interno, ¿ya? Así que hay que darse cuenta de esa realidad. Aquí no podemos prescindir de la base que dejó nuestro Señor Jesús para poder entonces darle curso a todas las Escrituras. Por eso vamos a empezar entonces aquí en el capítulo 55 del libro de Isaías, y aquí es uno de los capítulos más significativos en el libro de Isaías, y también aquí es, yo diría, dirigido enteramente hacia el foro interno. Por eso nuestro Señor aquí siempre estaba hablando de la ley de la fe, ¿cierto? Y estaba hablando aquí de todo lo que se podía lograr entonces en el foro interno mediante estos cambios radicales que necesita todo ser humano para poder alcanzar el propósito y la salvación. Bien, adentrémonos entonces en las Escrituras. Ya estamos entonces en Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 1. Aquí dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y aquí, como ya hemos notificado en otras escrituras, que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es lo que da a entender. Dice: venid a las aguas, los que no tienen dinero, porque esto no tiene precio, ¿verdad? Aquí esto no es un asunto comercial, aquí no tiene que ver con el sistema del mundo, perdón, no tiene que ver con el sistema del mundo, sino que tiene que venir aquí, como nuestro Señor Jesús aquí lo mencionó, mediante la gracia, ¿ya?
y dice, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Aquí un alimento para el espíritu, para nutrirse finalmente la razón. Y acuérdense por qué se necesitaba alimento espiritual. ¿Ya? ¿Por qué se necesitaba el alimento espiritual? Pero hay que entender esto de que cuando un ser humano nace, ¿cierto? Aquí se va nutriendo de alimentos. Y toda la vida va a necesitar alimento, porque la persona de eso es su mantención de la vida. ¿Cierto? La mantención de la vida está en los alimentos. ¿Ya? La persona puede alimentar su cuerpo, pero también, bueno, se alimentaba su cuerpo, pero también se alimentaba su su corazón, ¿verdad? El instinto iba recogiendo, desde que nace, la persona va recogiendo toda la información que está a su alrededor y va acumulando información, la cual le va a permitir después desenvolverse en el medio en donde está. Va a adquirir la identidad del medio y va a actuar en consecuencia. La persona hace lo mismo que hacen todos los demás, ¿verdad? Aquí se identifica con todo lo que está de moda, con todo lo que se escucha, con todo lo que se habla, con lo que se estudia. Aquí, en fin, todo como se visten las personas. Así que, en el fondo, esa es una forma básica de vivir. Es una forma que nuestro Señor dejó establecida mediante las leyes de la familia. Pero aquí Dios traía entonces una nueva formación. ¿Ya? Una nueva formación. Acuérdense que la razón estaba dormida, estaba muerta la razón. Solamente obedecía al instinto, ¿cierto? La razón esclavizada a sus instintos. Por lo tanto, la razón no tenía desarrollo. La razón solamente tenía esta cuota de conciencia, como ya hemos hablado de ello. ¿Ya? Esta cuota aquí está mencionado, la cuota de conciencia, que era lo que le permitía sobrevivir. ¿Ya? Pero esta cuota de conciencia estaba puesta ahí por una razón. Por eso la ley de la fe, ¿cierto? La persona mediante esta cuota de conciencia le permite a la razón, entonces, mediante la ley de la fe, entonces acercarse a todas las enseñanzas de nuestro Dios. Por lo tanto, la razón recién, ¿ya? El instinto lo hacía desde que nació, recoger toda la información del medio. Pero ahora la razón tiene que recoger toda la información que es compatible y cumplir el propósito para el cual fue creada. ¿Ya? Así que la razón ahora tenía que empezar a acumular información. ¿Ya? Y tenía que empezar a nutrirse, a alimentarse, igual como los instintos recogían toda la información del medio para poder entonces nutrir su corazón y poder generar conductas. ¿Ya? Ahora, la razón tenía que hacer ese trabajo. ¿Ya? Y por eso habla aquí, venir, comprar sin precio, dice vino y leche. Una forma aquí metafórica de mencionar, ¿cierto?, el buen alimento, ¿ya? El buen alimento para nutrir entonces la razón, poder nutrirse de eso y poder acumular información nueva basada en el espíritu de la ley, ¿ya? Y con entendimiento, por supuesto. Por eso se necesitaba entonces este nuevo alimento que no se compra. Aquí en la Biblia está a disposición de toda la humanidad y se puede nutrir de la palabra, para poder estructurar entonces una nueva formación. Dice, ¿por qué? Estoy en el versículo 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oíd atentamente. La palabra oíd, acuérdense, está relacionada directamente con las leyes de la fe. ¿Ya? Aquí, oíd lo que su creador está diciendo. Dice, oíd atentamente. Aquí, con esta cuota de conciencia que Dios le da, salir para afuera, a mirar
y a oír lo que Dios está diciendo. Dice, y comed del bien. Comed del bien, aquí hablando de todo el mensaje, dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ves? Se deleitará finalmente cuando conozca su nueva identidad. ¿Ves? Va a formar una nueva identidad, su verdadera identidad que trajo nuestro Señor. ¿Ves? Porque esta identidad de la cual recoge, ¿cierto?, el instinto, recoge la distorsión y recoge la formación del mundo, ¿verdad? Esa es una mentira aquí que no es compatible. No es compatible ni con su cuerpo, ni con su espíritu, y también no tiene ningún norte, no tiene ningún propósito, ¿verdad? La persona solamente, el propósito que tiene es la de morir, nada más, ¿verdad? Eso es lo único que le espera si permanece en esa condición. Por eso dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Ve? ¿Por qué no invierten su tiempo, ¿ya?, en la vida? ¿Ve? ¿Por qué no invierten su tiempo aquí? El tiempo es lo más precioso que uno tiene, porque ese es el espacio de tiempo que la persona necesita para poder entonces trabajar en la formación, ¿ya? Aquí escuchaba ahí una entrevista a un personaje famoso que decía él que una de las cosas que él se había afarreado en su vida era su mayor fortuna, y esa fortuna era su tiempo, porque lo malgastó, ¿verdad? Y ahora, ya que está entrado en años, se arrepiente de no haber aprovechado mejor su tiempo. Y aquí Dios lo menciona, aquí uno debe de invertir en lo que vale la pena en la vida. No lo puede malgastar y derrochar en cosas que no tienen sentido. Aquí es el absurdo, ¿ya?, de la distorsión, es el absurdo de la distorsión, de creer que uno viene a esta vida a pasarlo bien, a ser feliz, ¿ya?, y viene aquí a gozarse, ¿verdad?, aquí a disfrutar con los amigos, con la familia, aquí la felicidad plena. Ese es el peor error que una persona puede cometer, y es aquí un concepto falso, es una vulgar mentira, ¿ya?, que solamente hace que el ser humano derroche su tiempo y pierda lo más precioso, que es su vida. Vamos a ir aquí al versículo 3. Dice, inclinad vuestro oído. Nuevamente, Dios, por eso Dios es tan reiterativo en esto, ¿ya? Y hay que ponerle oído a lo que Dios está diciendo, porque es la falencia que tenemos, ¿ya? Yo me acuerdo cuando estaba ahí en el grupo de personas, me acuerdo que se nos mencionaba que estábamos en la verdadera iglesia, ¿ya?, y que estábamos en una burbuja espiritual, ahí protegidos. Por lo tanto, las personas no hacían ningún esfuerzo. Ya personas creían que estando dentro de la iglesia ya estaban salvas. Ya no necesitaban hacer nada más que ir a la iglesia, ¿verdad?, participar de las actividades, escuchar la predicación, ¿verdad? Aquí en realidad nunca escuchaban nada tampoco, porque lo único que iban a cumplir con un protocolo, que finalmente se vuelve una rutina, ¿ya?, y finalmente no producen ningún cambio en sus vidas. Y entonces hasta el día de hoy creen que están protegidos y creen que están salvos y que fueron escogidos por Dios. Y eso es una mentira. Eso es una mentira como las tantas que predican muchas religiones. Dice, por eso aquí hay que tener en cuenta esto, cuando Dios dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Acérquense a escuchar
el mensaje. ¿Ya? Dios es reiterativo, escuchen lo que Dios está diciendo, no den por sentado, ¿ya?, que lo que la persona predica adelante, ¿verdad?, ahí en el púlpito, entonces con eso basta. No, usted es el que tiene que nutrirse de toda la palabra, tiene que nutrirse la razón, tiene que empoderarse, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿ya? Y para eso necesita mucha información. Y la Biblia proporciona toda esta información. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Ya vamos en el video 168, ¿verdad? Que no es un número menor de estudios. De estudios que son estrictamente necesarios. Aquí no es una predicación más de las que usted tanto ha escuchado, sino que es la enseñanza sin contaminación, ¿ya?, necesaria para su salvación. Por eso aquí dice, venid a mí y oíd, dice nuestro Señor. Aquí es Dios quien está predicando, dice, venid a mí y oíd. Reitera muchas veces el oír, porque sabe que el ser humano tiene esa debilidad de vivir en forma existencial, de saber que, bueno, tengo que ir a la iglesia, y si estoy en la iglesia, yo estoy a salvo, ¿verdad? Aquí. Y ve esa lógica común, de sentido común, no tiene que ver aquí con el mensaje subjetivo que trajo nuestro Señor. Así que uno tiene que, tal como lo hacemos aquí en los estudios, palabra por palabra, hay que saber qué es lo que Dios está diciendo, y hay que buscar las definiciones, y hay que entender el contenido, hacia dónde se dirige, ¿ya? Dice, y vivirá, dice, venid a mí y oíd, y dice, y vivirá vuestra alma, vivirá vuestra vida. Aquí ve la persona, ¿ya?, se encaminará hacia la vida. Y dice, y haré con vosotros pacto eterno. Pacto eterno, ¿ve? Ya aquí las misericordias firmes a David. Sabemos ya lo que significa este pacto del Antiguo Testamento, pero aquí este pacto eterno tiene que ver aquí con los, justos que salen en el Nuevo Testamento. Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, ¿no? Acuérdense que hay una promesa para David ahí en el milenio, ya será parte también de la primera resurrección, pero acuérdense, ya lo hemos mencionado, ya aquí las diferentes una resurrección, pero tres categorías diferentes. Dice, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Eterno tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Aquí hablándole a David, dice, buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí hablando de este factor tiempo, ¿ya? Aquí tienes tu tiempo, entonces úsalo en la forma correcta, ¿ya? Aquí inviértelo en tu vida, ¿ya?, en la salvación de tu vida. ¿Ve? Y dice, mientras puede ser hallado, porque va a llegar el momento, ¿ve?, en que Dios no va a estar con la humanidad. Cuando venga la destrucción del mundo, cuando venga aquí la hecatombe sobre todo este sistema distorsionado, entonces la persona ya, aunque clame a Dios, ¿verdad?, y cuando vea la tragedia del mundo, clamará a Dios y Dios no escuchará, ¿ve? Porque hubo tiempo en que podía haberlo buscado, ¿ve? Y
Y aquí dice llamadle. Llamadle. Aquí es responsabilidad de la persona. ¿Ya? Cuando dice ahí, mientras puede ser hallado. Dios no está buscando al ser humano. El ser humano tiene que buscar a Dios. Es su vida la que está en juego. Por eso estas escrituras son muy importantes aquí, y las advertencias que Dios va dejando aquí. Promete una bendición, sí, pero una advertencia, detrásito de ello. Dice, deje el impío, estoy en el versículo 7 de Isaías 55, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Ve? Aquí hay que tener en cuenta que Dios responsabiliza a la persona. Aquí no está hablando de una salvación colectiva, como era en el antiguo pacto, ¿verdad? Que ahí era la nación de Israel, ¿ya? Y sus hijos, su descendencia y todo lo demás. Pero aquí dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno. ¿Ve? Aquí, dejen el sistema malo, distorsionado y de todo lo que le entregó el mundo. ¿Ya? Aquí, vuélvase a Dios y responsabiliza a la razón. ¿Ve? Aquí responsabiliza la razón. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué responsabiliza la razón si el instinto es el que gobierna al ser humano? Sí, pero tiene una cuota de conciencia. Ya hemos hablado aquí, esta cuota de conciencia que le permite salir a la razón en busca de su Dios, ¿ya? Y puede escapar de la realidad en la que está ahí. Así que tampoco no tiene argumento el ser humano para presentarse ante Dios y justificar sus pecados. Dice, vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia. Cualquiera persona puede acercarse a Dios y Dios tendrá misericordia de la persona. ¿Ya? Aquí no desestimen la entrada gratuita que todo ser humano tiene. No desestimen las leyes de la fe. No desestimen oír lo que su Creador está diciendo. Y dice, vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Primero dice, Dios aquí responsabiliza a la razón, ¿cierto? Para que la razón entonces pueda escapar de su condición. Ahí, para que la razón pueda escapar de mediante la cuota de la conciencia, ¿ya? Pueda escaparse aquí de la distorsión, ¿ya? Y dice, el cual vuélvase al Eterno. Aquí dice, y le habla al fuero interno, porque dice, deje el impío su camino, que son las conductas equivocadas, y dice, y sus pensamientos, ¿ve? Aquí en el corazón. Dejar todo ese sistema distorsionado que está ahí. Y el cual tendrá de él misericordia, porque Dios no exigirá nada si usted se acerca a él, ¿ya? Aquí mediante la ley de la fe podrá presentarse ante su Creador y empezar entonces este trabajo de fe, este trabajo, ¿verdad?, basado entonces que lo llevará basado en la limpieza del corazón para poder purificar entonces aquí toda esta distorsión y poder entonces alcanzar la santidad. Esa es la misericordia de Dios, y dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí, primero que todo,
el término perdonar ya lo hemos analizado un montón de veces, pero aquí es menester reiterarlo, ¿ya? Que es algo que no debemos de olvidar. Dice aquí, será amplio en perdonar. Dios no tiene ningún problema, ¿cierto?, en decir, bueno, yo te puse en esa condición, por lo tanto yo paso por alto, ¿verdad?, todo lo que te tocó vivir, así que ni un problema, aquí está perdonado, ¿ya? Y eso se logró mediante el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Aquí el perdón de pecado, ¿ya? Dios, en ese aspecto, Dios no tiene drama, por decir así, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Aquí es la letra chica, ¿verdad? Aquí es la letra chica del contrato. Primero que todo, el hecho de que Dios lo perdone a uno significa que uno puede trabajar con Él, asociado, ¿ya? Pero no significa que el perdón de Dios lo vaya a limpiar a uno el corazón, ¿ya? Como muchas iglesias predican, que necesitamos el perdón de los pecados, ¿verdad? Y para que nuestros pecados sean borrados. Y eso es mentira. Mentira, es la mentira más grande que las religiones aquí predican, ¿ya? Que predican el perdón de pecados y creyendo que eso limpia a la persona. Por eso una persona cuando se hinca a orar pide perdón a Dios y cree que ya está limpio porque ya se arrepintió, ¿verdad? Aquí es como cuando una persona le pide a otra, le dice, bueno, perdóname todo lo que hice, ¿verdad? Y la persona dice, bueno, sí, está bien, pero sabe, y después la persona vuelve a repetir otra vez la misma conducta, ¿verdad? Aquí yo creo que muchos de ustedes ya conocen a mucha gente que hace eso, ¿verdad? Se arrepienten y después vuelven otra vez, porque si la persona permanece en la distorsión, entonces volverá a cometer pecado, ¿eh? Y Dios dice, bueno, sí, te perdono otra vez, ya, ni un problema, pero tienes que limpiar tu corazón. Y eso es responsabilidad de la razón de la persona. Y la persona es la que tiene que trabajar en su propia salvación. Y es la persona la que tiene que limpiar, ¿ya?, su corazón. Cuando uno llega al proceso de la santidad, uno llega ya transformado, ¿ya? Uno no puede pensar que aquí Dios al final lo va a transformar a uno. No, aquí uno tiene que transformarse, uno tiene que transformar su vida y llegar allá transformado. Entonces lo que Dios transformará, ¿cierto?, será solamente su cuerpo físico a cuerpo espiritual, nada más, le dará un cuerpo espiritual. Así que eso es todo, ¿bien? Y dice aquí, el cual será amplio en perdonar, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. ¿Sí? Salta más que a la vista, ¿cierto? Salta a la vista la diferencia que hay, ¿verdad?, entre las dos formaciones, entre la formación de la sobrevivencia, ¿cierto?, esta formación que le permite al ser humano existir. Ya hemos hablado ya del existencialismo, ¿ya? Y de la mantención que necesita la vida. Pero Dios dice, una cosa es alimentar el cuerpo, pero otra cosa es alimentar el espíritu. Por eso dice, no son vuestros caminos, porque necesita una nueva formación. Son dos cosas muy, muy diferentes. Por eso habla aquí de estas dos realidades. Dice, como son más altos, como son más altos los cielos que la tierra, hablando de esta diferencia que hay, ¿verdad?, entre uno y otro, la distancia, dice, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Aquí tienen un propósito, un sentido, ¿verdad? Aquí la persona que vive en esta condición vive sin sentido, ¿verdad?, sin ningún norte, escuchando mentiras, nutriéndose de cosas vanas y generando conductas de pecado que
se destruye a sí mismo. Y dice, así son mis caminos más altos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad? Aquí Dios no divaga en su mente, pero el ser humano que no tiene ningún propósito, que vive una vida vana, anda vagando en su corazón, aquí perdido totalmente, ¿verdad? Sin ningún rumbo, sin ningún propósito. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, estoy en el versículo 10, y quería aquí de paso esta escritura que es tan hermosa. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Yo creo que ya todos conocemos lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Como los mares evaporan esta agua, ¿verdad? Se va al continente mediante la lluvia, ahí riega todos los valles, ¿ya? Y vuelve al mar nuevamente. Y ese es el ciclo del agua, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Verdad? Aquí riega todos los campos, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese ciclo del agua está hecho para la mantención de la vida. Y dice, así será la palabra que sale de mi boca. Esta palabra que sale de la boca de Dios, ahí dice, no volverá a mí vacía. ¿Ven? No volverá a Dios vacía aquí, porque transformará al ser humano. Dice, sino que hará lo que yo quiero. ¿Ven? Aquí, ¿y qué es lo que Dios quiere con su palabra? Aquí, que el ser humano cumpla el propósito para el cual fue creado. Y esta palabra tiene aquí la magia de transformar el corazón de la persona. Dice, y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí finalmente la persona crecerá, podrá salir de su condición de pecado en la que está. Podrá salir. Así que ahí vamos a dejar entonces este estudio paralelo. Aquí lo vamos a dejar un momento para el próximo video, pero aquí vamos a continuar con el libro de Romanos, que es el libro que nos mantiene ocupado, que es el grueso del asunto de este estudio, para seguir entonces entendiendo la maravillosa palabra de Dios. Vamos aquí a salir entonces del libro de Isaías. Hay que darse cuenta, toda esta palabra, lo maravilloso que es, donde Dios en el Antiguo Testamento ya venía revelándole al ser humano todo este mensaje, ya que ellos, profetas, aquí nunca pudieron entender, ya, y que solamente era para quienes alcanzarían la salvación al final de los tiempos. Hablando de Jesucristo en adelante. Vamos a ir entonces al libro de Romano. Aquí un libro maravilloso. Aquí, acuérdense que estamos en el capítulo 8, versículo 7. 8, versículo 7 de Romanos. Y aquí vamos a tomar un poquito el versículo 6 para poder entonces entender el contexto en el cual estábamos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí, el ocuparse de la carne, pero ¿qué significa el ocuparse de la carne? ¿Ve? Significa la mantención de la vida. Y para eso Dios había entregado lo que eran las leyes de la familia. ¿Ve? Las leyes de la familia solamente sirven para la mantención de la vida. Ya hemos hablado al respecto, ya aquí solamente para la mantención de la vida, pero no sirve aquí para trascender la vida. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte, y sobre todo si está la ley de la distorsión, está metida ahí al medio, ¿no?
Dice, pero el ocuparse del espíritu, aquí la razón, ¿ya? Que es la que gobierna, ¿ya? La razón es la que gobierna, entonces ocuparse en esta inversión que uno debe hacer, donde debe uno aprovechar su tiempo. ¿Ya? Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida, ¿cierto? Porque está aquí limpiando su corazón y está poniendo información, ¿verdad? Información nueva, información de vida, ¿ya? Información que da vida a la persona. Y dice, y paz, porque la persona finalmente será liberada, mediante la reconciliación, será liberada de sus conflictos internos. Versículo 7, ahora ahí es donde quedamos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de estos principios tan importantes. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí vamos, esto es un versículo un poquito más profundo. Son estas mega escrituras que necesitan ser entonces analizadas con más amplitud, ¿ya? Y que tienen mucho contenido al respecto. Veamos primero, dice, los designios de la carne. Aquí la palabra designio quiere decir designar, ¿verdad? Que se le asigna a una persona una tarea, se le asigna aquí la responsabilidad, se le asigna, ¿ya? ¿Y cuáles eran los designios de la carne? Aquí era la ley de la familia, ¿verdad? El ser humano tenía que venir, tenía aquí que enamorarse, tenía que casarse, tenía que tener hijos, tenía que tener una familia, ¿verdad? Aquí, ¿quién no tiene esos impulsos y esos deseos? Hay mucha gente que proyecta su vida, ¿ya? Y planifica su vida con todo esto, ¿verdad? Y trabajar toda su vida para poder sostener un hogar, ¿verdad? Poder tener una esposa, poder tener hijos y proyectarse al futuro, ¿verdad? Aquí realizarse como persona, ¿ya? Las leyes de la realización, aquí los diferentes roles que cumplen dentro de la familia, su desarrollo, su empeño, su estudio, aquí todo, es el proyecto de vida, ¿ya? Y infaltable también, ahí en todo ese ocupar, perdón, el designio, ¿cierto? Dentro de todo ese designio también estaba la ley de la distorsión. Así que la persona, todo aquello que era básico, ¿cierto? En el ser humano, el modo de vida básico, iba a ser distorsionado. Así que finalmente la familia era la que iba a sufrir todas las consecuencias, porque de ahí se iba a distorsionar todo. Y ya vemos todos los problemas que hay en las familias y todos los problemas que hay en el mundo. La mayoría de los problemas que hay en el mundo es propio de la disgregación que ha sufrido la familia con la distorsión. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ve? En esa condición, aquí, en esta condición que son gobernados por los instintos, el ser humano no puede. ¿Ya? Es contra Dios, o sea, Dios, la persona no puede cumplir el gran propósito que Dios tiene para el hombre, cumplirlo en esa condición. Ya hemos hablado, tiene que salir de ese sistema. Dice, es enemistad contra Dios, porque son gobernados por sus instintos, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, no, en el fondo tienen una distorsión, ¿verdad? Distorsionan todo, ya, toda la ley. Dice, ni tampoco pueden. En esa condición es imposible. Lo que Dios está diciendo, no. ¿Ya? No se hagan ilusiones de que pueden llegar a ser las mismas personas y poder acercarse a Dios. No, eso no es así. Aquí la persona tiene que ejercer cambios sobre su persona, y cambios radicales en su corazón. Creo que ya hay harta información de cómo llevar a cabo esta tarea.
Dice, y los que viven según la carne, ¿ves? Los que viven en esta condición, ¿ya? Dice, no pueden agradar a Dios, ¿eh? Aunque la persona haga todos los méritos que quiera, ¿verdad? Aunque la persona tenga valores, aunque la persona aquí viva en forma decente, ¿ya? Aunque la persona nunca haga mal a nadie ni cometa pecado, y la persona nunca se pelee con nadie, una persona honrada, honesta, ya que nunca le quedó debiendo a nadie, una persona, una persona que correcta, ya, intachable, como dice aquí la sociedad, una persona intachable, ¿verdad? Pero sabe, si está en esa condición con la ley de la distorsión, entonces no puede agradar a Dios, imposible, haga lo que haga. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ve? Ya uno no vive en esa condición. Ya no se vive en esa condición. Dice, sino según el Espíritu. ¿Ve? Que ahora es la razón. ¿Ve? Porque sabemos que la razón es la única entidad consciente con la que Dios se comunica. ¿Ya? ¿Cómo Dios se va a comunicar con el instinto? Si el instinto es algo mecánico, si el instinto es algo que no tiene conciencia, ¿verdad? Solamente la razón, que es la que está diseñada a imagen y semejanza de Dios. Y Dios busca la razón para poder entonces razonar con la persona. ¿Ya? Por eso dice, vosotros no vivís según la carne. Ella no se vive en esa condición, dice, sino según el Espíritu, según la razón. Aquí nos podemos entender, podemos conversar. Por eso se creó la oración. Antes no existía la oración. Aunque la persona se encara a hablar con Dios, y la persona estaba siendo gobernada por sus instintos. Dios, ¿qué iba a escuchar? ¿Verdad? Por eso Jesucristo trajo la oración, porque ahora el ser humano podía hablar con Dios, podía entrar, ¿cierto?, a su presencia y conversar con Dios mediante su razón, mediante el uso de la razón. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu, aquí hablando de la enseñanza, entonces, si ya está morando en vosotros, ¿ya? Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. ¿Ve? Hablando, si uno no tiene la enseñanza, si uno no está comprometido con su enseñanza, con Dios, entonces sigue en este estado. ¿Ve? Si uno no se compromete. Por eso es muy importante oír lo que Dios está diciendo, para poder entender lo que hay que hacer. Y por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Obvio, es del mundo, en esa condición, ¿verdad? Aquí vamos a seguir en el versículo 10. Acuérdense que estamos en el capítulo 8, versículo 10 del libro de Romanos. Dice, pero si Cristo, ya está leyendo el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿ve? Aquí, está en vosotros, aquí en el corazón, dice, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Ve? Aquí está muerto porque uno ya no obedece a los impulsos de la carne. Ya uno no obedece, la razón está liberada, no está esclava del instinto ni de la distorsión. Dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Verdad? Aquí ya en esa condición, ¿verdad?, ya uno va muriendo al mundo. ¿Ya? Mas el espíritu vive a causa de la justicia, porque ahora va generando conductas nuevas, ahora va cambiando, ¿cierto? Al cambiar su corazón va generando conductas nuevas, va produciendo frutos, como dicen las Escrituras, hay frutos de vida, ¿ya? Aquí que tienen un propósito y que tienen un norte aquí que uno debe seguir.
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, acuérdense que, ¿cuál fue el espíritu? ¿Ya? Dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Cuál fue el espíritu que levantó a Jesús? ¿Verdad? El desarrollo de su enseñanza. El desarrollo de su enseñanza fue lo que le dio vida al corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Y dice, y esa enseñanza lo levantó de los muertos, acuérdense que estaban muertos, ¿ya? Lo levantó de los muertos, dice, y si este espíritu, ¿ya?, que levantó de los muertos a Jesús, entonces mora en vosotros, ¿ve? Mora también en vosotros, aquí uno lo pone en el corazón, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿ve? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, hablando del Padre, ¿ya?, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Ve? Vivificará también, aquí le dará vida eterna. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Por el Espíritu. Este Espíritu de la ley. Creo que ya lo tenemos bien identificado, bien definido, ya sabemos en qué consiste todo esto y en todo el trabajo que hay que hacer para poder transformar el corazón. Así que la enseñanza que transformó a Jesucristo y que lo levantó de los muertos es la misma enseñanza que también transformará y levantará de los muertos a los justos y también a los que nacerán en la familia de Dios. Es exactamente lo mismo. Jesucristo vino a hacer lo mismo que estamos nosotros haciendo ahora. Y aquí en el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, ¿ya?, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, entonces moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí 2 versículos estamos tomando. Veamos el versículo 12 primero, aquí. Es interesante esto, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ya, no a la carne, que quiere decir, aquí no estamos comprometidos con el sistema del mundo, por lo tanto nada le debemos a este sistema. ¿Ya? Aquí no es que hayan vínculos que nos unan con el sistema del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, no somos deudores. Perdón, dice hermano, deudores somos, ¿verdad? Aquí, pero no a la carne. Pero sí, dice no a la carne, ¿cierto?, como para vivir conforme a ello, sino que aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, entonces moriréis. Aquí ya salimos de ese sistema. ¿Ya? Dice, mas si por el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ve que dice, viviréis. Pero aquí lo que quiero, el énfasis, es que la razón, Dios hace responsable a la razón, ¿cierto? La hace responsable de limpiar el corazón y de estructurar una nueva formación. Y eso no es una palabra menor. La formación no es menor. Estamos hablando de un trabajo muy arduo, en el cual uno tiene que observarse continuamente sus conductas y uno tiene que hacerse un seguimiento a sí mismo para saber lo que hay en su corazón y saber que mediante el proceso de la reconciliación uno tiene que limpiar el corazón. Por lo tanto, es un trabajo que le va a tomar mucho tiempo. ¿Ya? Ya hemos visto a través de todos los videos
paso a paso de cómo lograr este objetivo. Pero como dice aquí, si vivís conforme a la carne, entonces moriréis. ¿Ve? En esa condición la persona está muerta, ¿ya? Muerta, tal como sale la advertencia aquí en Efesios 5:14, ¿ya? Donde dice, levántate, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Ve? Las personas están muertas, en esa condición están muertas. Son guiadas por sus instintos, nada más. Pero dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Ve? Entonces, aquí viviremos. ¿Ya? Aquí en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí está hablando derechamente de los hijos que nacerán en su familia. Aquí, si bien no somos deudores, ¿ya? Aquí no somos deudores a la carne, ¿ya? No somos deudores a la carne, pero sí tenemos la deuda, ¿verdad? Aquí con nuestro Señor, ¿verdad? Aquí tenemos que limpiar, aquí somos, como dice, somos deudores. Aquí nos debemos, ¿ya? Al propósito de Dios. Esa es la deuda que tenemos que pagar ahí con Dios, cumplir, ¿ya? Y por supuesto el sacrificio de todo lo que significa esto. Pero también la palabra deudores significa también que estamos en deuda, ¿verdad? Con toda la creación también, porque sabe, Dios tuvo que hacer una creación gigantesca y tuvo que sacrificar mucha gente, ¿ve? Por causa de sus hijos, ¿ve? Y aquí muchos han tenido que morir, ¿verdad? Para que entonces Dios pueda llevar a cabo su gran plan. Sabemos que todo lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha pasado a través de todos los tiempos, ¿ya? Es mucha la gente que ha muerto y gente que sin conocer a su Creador. Por lo tanto, por eso al final de los tiempos Dios dice, Dios mismo, ¿verdad? Él enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, ¿ve? Porque también tuvo que utilizarlos para la perfección de los que serían sus hijos y de los justos, que serían reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Pero aquí también tiene esa connotación, pero también nosotros como deudores, ¿cierto? Al propósito, ¿ya? De lo que significa todo el plan de Dios. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí vamos a hacer una salvedad. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿ya? Que no es lo mismo que el espíritu de la ley. Aquí cuando habla del Espíritu de Dios, ¿ya? Aquí habla de la identidad de Dios directamente. Ya hemos visto cómo ahí en Juan 1:11, donde dice aquí varones que no fueron engendrados, ¿verdad? De voluntad de carne o de voluntad de varón, perdón. Hablando aquí de los hijos de Dios que no fueron engendrados. No quiero ponerle género porque esto no tiene que ver con eso, sino que aquí los que tenían la identidad de Dios, que fueron hijos que Jesucristo trajo al mundo, ¿ya? Y también Él los entregó. Dice ahí, tal como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Entonces, estos son guiados por el Espíritu de Dios y dice, estos son hijos de Dios.
¿ya? Aquí son hijos de Dios, ¿ya? Y son guiados por su identidad, ¿ya? Esto es básicamente desde que nacen. Personas desde que nacen con esta identidad de su Creador. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Perdón. Aquí dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Aquí Dios no es que Dios los haya engendrado allá en el origen, ¿verdad? Los haya engendrado con este espíritu de esclavitud. No, porque eso lo iban a recibir una vez que llegaran a la tierra, ¿verdad? Aquí propio de sus padres, y ahora tienen que crecer igual como crece todo ser humano. Y dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí, ¿cierto? Cuando se hace el compromiso con Dios, ¿cierto? Esta persona, estos hijos de Dios, cuando hacen el compromiso con Dios, no reciben este espíritu, ¿verdad? De esclavitud, ¿verdad? Sino que se liberan. Nacieron con este espíritu de esclavitud, pero igual que todos los seres humanos tienen que liberarse, ¿ya? Dice, para estar otra vez en temor, con ese miedo a lo incierto, ¿verdad? Y todo lo que provoca la distorsión. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hablando de la identidad de Dios. Dice, por el cual clamamos Abba, Padre, allá en la familia de Dios. Es el espíritu, habéis recibido el espíritu de adopción, que habéis recibido la identidad de su Creador. Esto es allá en el origen. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Las personas se dan cuenta quiénes son. Como lo hemos dicho aquí, desde que empezamos aquí a entender quiénes eran estas primicias, dijimos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando vamos entendiendo, cuando vamos compenetrándonos y dando cuenta los cambios que se van produciendo en las personas, entonces nos damos cuenta de que son hijos de Dios. Se dan cuenta de que la persona está consciente todo el tiempo de quién es. Hablando de los hijos que nacerán en la familia. Dice, y si hijos, también herederos, ¿verdad? Ya, ¿y qué es lo que van a heredar? Aquí, miren, Dios mismo, ¿ya? Es la herencia, porque Dios es, aquí, Dios nos muestra su corazón solamente, pero todo lo maravilloso y lo grande que es Él, en realidad, basta con mirar ahí en YouTube algunos reportajes sobre el universo y entonces ahí nos damos cuenta que estamos frente a un creador gigantesco, un creador que aquí donde la Tierra se ve, o sea, la Tierra ni siquiera se ve en el universo. Ya la Tierra es como algo tan pequeñito que hay que usar un microscopio para verla. No un telescopio, sino que hay que usar un microscopio aquí para poder mirar ese puntito que está ahí, que es la Tierra, en el universo. Y por eso aquí dice, y si hijos, también herederos, aquí, y herederos de Dios, como dice ahí, como hijos, ¿ve? Y coherederos con Cristo. Me parece que Él es nuestro creador, el ejecutor de toda la obra de Dios. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ve? Si es que padecemos juntamente con Él, en el mismo proceso que a Él le tocó vivir.
El mismo proceso que a Él le tocó vivir. Entonces, aquí, si padecemos de esa forma, entonces, como dice aquí, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí seamos con la misma gloria que tenía nuestro Señor Jesús. Acuérdense que nuestro Señor Jesús, ahí en Juan 17, Él dice, yo les he dado tu gloria. ¿Ya? La misma gloria que tú me diste, yo también les he dado a ellos. Así que, pero hay que entender la proporción. En todo esto hay que entender la proporción. Aquí lo estamos alargando un poquito más, pero es necesario aclarar este punto. Cuando Jesucristo viene a la tierra, se despoja de su divinidad, totalmente, y queda reducido a un hombre común y corriente. Y entonces se le entrega a nuestro Señor Jesús, se le entrega el espíritu de la ley, se le entrega el mensaje, el cual lo iba a santificar, ¿verdad? Y iba a alcanzar los propósitos. ¿Ya? Iba a alcanzar este proceso de la santidad. ¿Ya? Jesucristo pasó por lo mismo. Luego, cuando es resucitado y asciende al Padre, entonces recibe ahí su divinidad, le es de vuelta, pero también la gloria que él había logrado como hombre. ¿Ya? La gloria que había logrado como hombre. Y son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Aquí nosotros no es que como dioses logramos una gloria, no, como hombre. Ese es el techo, ¿ya? El techo, ¿ya? Sobre el cual se nos entrega entonces esta gloria de Dios, pero la estatura y la plenitud de Cristo como hombre, no como Dios, sino como hombre. Y ese es el techo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que logró nuestro Señor Jesús es también lo que logramos nosotros. ¿Ya? Pero no es que logramos ser iguales a Dios, ¿ya? O iguales a Jesucristo como el Verbo. No, eso es inmensamente gigantesco, pero sí como hijos dentro de una familia en donde somos muy pequeñitos al lado de ellos, ¿cierto? Seremos muy pequeños al lado de ellos, pero no sé cuál será el siguiente paso, si es que hay algún paso que seguir dando o permaneceremos en ese estado. Pero lo que se logró como hombre, ¿me entiendes? No hay que salirse de esa condición, ¿ya? No hay que salirse de esa condición. Por eso aquí dice, habla del aspecto, dice, y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿ves? Juntamente con Él, o sea, padecemos lo mismo, el mismo proceso, ¿ya? Para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿ves? Con la misma gloria. Y por eso Jesucristo hablaba ahí, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos, pero también el Padre dice, lo glorificaré y lo volveré a glorificar, ¿no? Hablando de esta doble gloria que tiene nuestro Señor Jesús, como Dios y como hombre. ¿Ya? Y como Dios, ¿cierto? La gloria que tenía como verbo, ¿ya? Y la gloria como hombre, que es como hijo, ¿ya? Y como primogénito. Bien, quedamos ahí en el versículo 17, 8, 17. Aquí vamos solamente a ponerle un 1, ahí 8, 17, entonces, y continuaremos con este estudio en el próximo video.